el auspicio del Grupo Digama. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar Rumbo Minero. Bien, esta semana, César, hemos conocido la renuncia del titular de Perupetro, ¿no? Al parecer por el tema de los lotes, ¿no? La próxima semana, justamente para hablar de estos y otros temas, vamos a tener aquí en Rumbo Minero al presidente Alejandro Narváez de Petroperú, que creo que va a ser una entrevista bastante importante, ¿no? Que nos explique qué ha pasado con la unidad de Flexicoquín, que se supone era Así es. la reina, ¿no?, de la renovación de la refinería de Talara y, en fin, otros temas que debemos Ya estamos abordar. recogiendo también preguntas de nuestros seguidores en redes para podérselas hacer al presidente de Petroperú. Vamos a tener en este programa al viceministro de Minas, el ingeniero Henry Luna. ¿De qué vamos a hablar? De la ventanilla única virtual o con el apoyo del Banco Mundial, que nos explique bien. Nosotros tenemos varias preguntas ahí que han quedado en el tintero con respecto a la ventanilla única, pero vamos a ver, ¿y qué tiene que ver el Banco Mundial acá? Y también tenemos otro invitado, César. Sí, cómo no, Carlos de la Torre de Paredes, que es un politólogo, un experto en analizar la conflictividad social, para que nos cuente cómo ve el panorama preelectoral en la que siempre la minería ha sido prácticamente el punching bull, ¿no es cierto? Piñata. La piñata, los que quieren siempre acceder al poder, sea parlamentario o presidencia de la República, a costa de la imagen de la minería. Así es. Vamos ahora a ver las principales noticias mineras gracias a Gabriela Chicoma. Adelante. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio de Energía y Minas planea lanzar el Fondo Minero antes de julio. Así lo anunció Máximo Gallo Quintana, director de la Dirección de Formalización Minera del MINEM. Asimismo, resaltó que este fondo busca ser un incentivo para la formalización minera en el país. A la vez, confirmó que el Fondo Minero empezará beneficiando a los 11.000 mineros que ya se han formalizado. La compañía Minerals and Metals Group, MMG, está evaluando la posibilidad de retomar pronto el proyecto minero Galeno en Cajamarca, según declaró Ivo Sao, gerente de la mina Las Bambas y gerente general para América de MMG. Asimismo, destacó que tras una década en pausa, es necesario actualizar diversos estudios, incluyendo el estudio de impacto ambiental, EIA, antes de iniciar la operación. En un hito trascendental para la industria peruana, el Ministerio de la Producción aprobó el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Planta de Producción de Hidrógeno Verde, Horizonte de Verano, que prevé una inversión superior a los 11.200 millones de dólares. El proyecto, ubicado en Arequipa, incluirá una planta desalinizadora de agua y una planta solar fotovoltaica. Bien, muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Nos encontramos ya con Henry Luna, viceministro de Minas del MINEM. Vamos a hablar, por supuesto, de un tema que nos preocupa hace muchos años. Vamos a ver cómo se va trabajando el tema de la ventanilla única, con el apoyo del Banco Mundial. ¿Cómo está, ingeniero Henry Luna? Bienvenido. Muy agradecido por la invitación y, como siempre, a las órdenes para poder responder todas las consultas correspondientes. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre el tema de la ventanilla única. Sabemos que estamos hablando de exploración en este momento, ¿no? Pero hemos visto, digamos así, esfuerzos durante muchos años. No es un tema fácil. Pero justamente la semana pasada tuvimos aquí al ingeniero Roque Benavides hablando de que en Canadá se podía dar los permisos en 3 semanas y en Perú en 1 año, ¿no? Para el tema de exploración.
pero ustedes en el PDAC hablaron sobre el tema del Banco Mundial. Cuéntenos un poco cómo así el Banco Mundial podría ayudarnos, que sería fantástico, pero cómo así el Banco Mundial podría ayudarnos a desarrollar una ventanilla única que no sea virtualmente poner lo mismo de nuevo, sino que realmente, no digamos a 3 semanas, pero por lo menos a 2 meses, ¿no? Sí, este proyecto de la ventanilla única digital no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya se inició prácticamente hace 4 años en el Ministerio de Energía y Minas, para lo cual se contrató a una empresa nacional de una universidad de reconocido prestigio que estuvo haciendo los trabajos iniciales. Sin embargo, no se pudo concretar ese proyecto. Después vino la presencia del ministro, del Premier en Perumín, donde anunció el relanzamiento de la ventanilla única digital. Esto fue, digamos, hace dos años. Y en ese relanzamiento fue muy importante porque se indicó que se iba a hacer en tiempo récord, ¿no? Y efectivamente nosotros el año pasado empezamos esta nueva ventanilla única digital. Consideramos 3 fases. Una primera fase donde se identificarían todos los procesos, tanto de exploración, de explotación, de beneficio, de ampliaciones en exploración y ampliaciones en explotación y ampliaciones en beneficio. ¿En una sola? En una sola ventanilla única digital. Ya. Pero esto, lo que hicimos en realidad es algo virtual. Hemos creado un aplicativo en la página web del Ministerio de Energía y Minas donde se puede observar toda la tramitología para estas 5 actividades. Eso se logró en 3 meses y finalmente se hizo ese aplicativo con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros. La segunda fase viene a ser la fase de la permisología, de la tramitología, podríamos decir. Producción. No, o sea, los trámites legales. Por ejemplo, cuando tú quieres ver el procedimiento que se sigue para explotar, normalmente te vas al texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas, te vas al texto único del procedimiento administrativo del Ministerio de Cultura para el tema del arqueológico, igual para el CERNAM en el tema de áreas naturales protegidas y de todas las entidades. Entonces, es un trabajo que hay que estandarizarlo. Y muchas veces ese trabajo es repetitivo. Lo mismo que te pedimos en el Ministerio de Energía y Minas, también te lo pide el Ministerio de Cultura, también te lo pide OEFA, en el tema ambiental, te lo piden diferentes... Estaba implícito en la pregunta de Jorge, viceministro, Sí. cómo se está armonizando justamente eso, porque lo más importante es, como se ha anunciado, el apoyo del Banco Mundial. También Jorge preguntaba en qué va a consistir Claro, entonces este respaldo. tenemos que estandarizar, digamos, 62 procedimientos de 10 entidades públicas que están involucradas con la ventanilla única digital. Hemos visto que podríamos hacerlo con nuestros recursos propios, pero no es suficiente tener recursos propios, sino que tienes que tener un equipo humano atrás que se encargue de elaborar toda esa ventanilla única, pero ya desde el punto de vista informático. ¿Y en dónde entra el Banco Mundial? El Banco Mundial va a ingresar por eso les hablaba de primera etapa, pasó. La segunda etapa ya la estamos realizando, que es legal principalmente. Y la tercera etapa ya viene a ser la parte informática, la parte donde hay que invertir en servidores, hay que estandarizar los softwares de las 10 entidades públicas. Entonces, para esto necesitamos alguien que pueda ser reconocido por las 10 entidades y que pueda trabajar un poco de manera independiente en hacer este aplicativo en un tiempo récord, ¿no? Pero va a ser En casi este como momento, un papel de árbitro, digamos, también, no, porque cada uno a veces reclama y dice el Banco Mundial va a financiar Correcto. va a financiar este proyecto. Ya lo hizo en el 2006 a través de EMTAL 1. Podríamos decir que este es EMTAL 2, donde el Banco Mundial va a financiar el tema de la ventanilla única digital, va a financiar un tema de pasivos ambientales mineros, va a financiar un tercer tema vinculado con la geología,
con sensores remotos, con todas las tecnologías que requiere el INGEMET para intensificar sus labores de prospección y exploración a nivel de país. Entonces, para esto sí requerimos un fondo un poco fuerte y justamente el Banco Mundial ya tiene en este momento toda la información, ya se ha reunido con el señor Ministro de Economía, con el señor Ministro de Energía y Minas, ya se han comprometido a financiar ¿Y cuáles son los tiempos? estudio preliminar en el primer semestre de este año. ¿Qué cosa vamos a tener en el primer? Ya vamos a tener, digamos, ya en este momento hay un preacuerdo, digamos, con el Banco Mundial, pero optimistamente creo que vamos ya a firmar ya un acuerdo definitivo para empezar. ¿Qué vamos a firmar en el primer semestre? Firmar el acuerdo. El acuerdo, sí. Ya, ¿y para cuándo se estima que se va a tener ya la ventanilla única con la participación del Banco Mundial ya funcionando? Por eso, en este momento tenemos los TDRs que se han elaborado, ¿no? Entonces, en ese TDR tiene que ser aprobado por el Banco Mundial ya para implementar. Entonces, pensamos que no creo que pase de un año más o menos. Un año a partir del semestre. Estamos hablando Claro. de julio del próximo año. Sí, porque es un trabajo que se tiene que hacer con las 10 entidades que conforman la ventanilla única digital. De acuerdo. Sí. Bien, bueno, tenemos un problema efectivamente grave, viceministro, en el tema de la falta de exploración, que es justamente también el enunciado inicial que le planteó Jorge. ¿Y cuánto podríamos avanzar antes de la implementación completa de la ventanilla única en estos términos? Porque es lo que más se están demandando el sector minero. Jorge Benavides justamente nos decía, exploración es investigación. Es decir, hay una permisomanía, no permisología, porque el sufijo logos es de tratado, ¿no? Del permiso. Esto no, esto es una manía que hay de implementar una serie de trabas, más bien, para una etapa que es puramente investigación. Yo creo que tenemos que aclarar lo que ha dicho Roque Benavides en realidad, porque Roque Benavides lo dijo y también lo dijo otro funcionario de Buenaventura en el Instituto de Ingenieros de Minas, donde hicieron mención a que se podía hacer en 2 o 3 meses obtener los permisos. Yo he hablado directamente con el embajador de Canadá y he hablado con los ministros de recursos naturales que vinieron de Canadá y les pedí la receta milagrosa de hacer la tramitología en 2 o 3 meses y obtener las autorizaciones y me dijeron que no era cierto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para hacer, por ejemplo, obtener los permisos para exploración, lo primero que tienes que tener son las concesiones mineras. Las concesiones mineras más o menos te duran 4 meses aproximadamente en un tiempo récord para obtener el título. A partir de tu concesión minera recién puedes ir al Ministerio de Cultura a tratar de obtener las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Cultura del área de tu proyecto. En segundo lugar, tienes que ir a la Autoridad Nacional del Agua para ver el tema de la permisología para el tema del agua, acá en el Perú. Acá en el Perú. Claro. Claro, pero En tercer lugar, tienes que obtener también los permisos por el terreno superficial. Ahí interviene la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y en cuarto lugar, vienen los estudios ambientales. Si se trata de proyectos de exploración, los tienes que hacer ante el Ministerio de Energía y Minas. O sea, en el caso de exploración, nosotros sí podemos agilizar rápidamente toda la tramitología en exploración. Y si se tratara de proyectos ya de mediana o gran envergadura, entonces los estudios se hacen en SENACE. Pero, por ejemplo, para el tema de exploración, Entonces, disculpe, claro. viceministro, para el tema de exploración, ¿por qué no puede regresar todo el permiso al Ministerio de Energía y Minas? ¿Por qué, por ejemplo, si uno tiene el Ministerio del Ambiente, qué tiene que hacer el Ministerio del Ambiente para una toma de muestras? ¿No? Ministerio de Cultura, Ministerio de... La verdad de lo que pasa es que da vueltas por muchos lugares, a pesar de la eficiencia del Ministerio de Energía y Minas, dan vuelta por muchos ministerios y eso genera un problema. ¿Hay alguna posibilidad que pueda regresar al Ministerio de Energía y Minas en su totalidad? Por eso estamos de acuerdo en lo que tú dices, en tu opinión. ¿Por qué razón? Justamente por eso se habla de una ventanilla única digital. Por eso les mencionaba
que muchos de los requisitos que nosotros les exigimos acá en el Ministerio de Energía y Minas se los pide también en el Ministerio del Ambiente, en SENACE, en la Superintendencia de Bienes Nacionales, en el Ministerio de Cultura. ¿Pero qué garantiza pero todos esos productos del estudio que se haga de esta ventanilla única digital se van a cortar plazos, porque vamos a tener, digamos, que este es el proyecto Chapito, ¿no? Este proyecto Chapito primero va a ingresar con un código único, podríamos decir a través del INGEMET incluso, ¿no? Porque ahí empieza el petitorio minero a tramitarse, ¿no? Tienes el título y esa información, de igual manera, el INGEMET ya se relaciona con todas las autoridades que les he mencionado. Claro. Entonces, vamos a verificar todos los tiempos y esto nos va a permitir evitar duplicar, de pedirles a los inversionistas información innecesaria, ¿no? Ahora, ingeniero, pero... En una base de datos común. Para que pueda explicar brevemente, que nos queda poco tiempo, pero para que podamos explicar. Nos quedó claro ya esa parte. Algunos de los detractores de la ventanilla única, de repente usted nos puede explicar, lo que dicen es, bueno, como se ha hecho muchas veces en otras cosas en el gobierno, la ventanilla única recibe toda la información, pero la vuelve a mandar a los ministerios y en verdad es un embudo más. ¿Cómo hacen para que esto no pase? Porque sí, claro, uno puede virtualmente poner toda la información, pero de repente esto va otra vez a todos los ministerios. Va a haber silencio administrativo, va a haber alguna herramienta que haga que esa persona diga, ok, si yo lo hago virtual, en tal fecha lo voy a tener. Plazos. Bueno, lo que yo le puedo mencionar en este momento, que tanto SENACE como el Ministerio de Energía y Minas a través de DEGAM, Dirección General de Asuntos Ambientales, estamos en una competencia sana por agilizar todos los procesos, todos los trámites de las empresas. Por otro lado, también ha ingresado otro actor importante que es el MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas preside mesas técnicas donde en el gobierno se priorizan una cartera de inversiones para el año y estamos haciendo seguimiento semanalmente para que todos esos trámites se cumplan, las instituciones cumplan con hacerlos. Principalmente los permisos donde más se demoran es en el terreno superficial, que lo manejan principalmente los gobiernos regionales, en el permiso de la autoridad del agua. Ambiental, y el tercero ya viene a ser el estudio ambiental, ¿no? Yeah. Pero en el estudio ambiental estamos haciendo esto y además hacemos algo que hicimos en el gobierno de Alan García, por ejemplo, ¿no? No había ventanilla única digital, pero los permisos salían rápidamente. ¿Qué hacemos? Tenemos mesas técnicas en el sótano del Ministerio de Energía y Minas, donde todos los días vienen las empresas, se reúnen con todos los directivos de manera transparente, comparten información y finalmente, en lugar de estarnos sobrecarteando documentos, les decimos, miren, a ustedes les falta esto otro. Y otra recomendación también de SENACE justamente también es que verifiquen en SENACE, hay una relación de empresas que hacen los estudios ambientales y ellos las tienen calificadas. ¿Cuáles son las que están aprobando todos sus estudios? ¿Cuáles son las que aprueban la mitad? Y así sucesivamente. Y creo que esa es una buena alternativa para escoger buenas empresas que te garanticen también un corto tiempo de ejecución de sus estudios. Henry Luna, el ingeniero Henry Luna, viceministro de Minas, muchas gracias por estar en Rumbo Minero y le deseamos la mejor de las suertes porque este es un tema muy importante. Creo que es muy importante que estén trabajándolo constantemente. Sé que hay, como usted dice, hace 4 años una lucha para esta permisomanía, tratar de achicar los tiempos, pero creo que es importante tomar en cuenta las ideas de todos, ¿no? Para que esto no sea, como le dije, una ventanilla que reciba y otra vez tenga, porque ustedes pueden ser muy rápidos, ¿no? Pero si por decir algo, si el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura se demora o la parte regional, todo el esfuerzo que ustedes ya hicieron, pues no logra salir el permiso, ¿no? Entonces, exacto. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero Luna, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos.
Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, MINPRO 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.